rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Muy buenos días, amados hermanos. Qué hermoso es estar de nuevo con vosotros y os damos la bienvenida a cada uno y vamos a alabar al Señor en esta mañana nuevamente, un culto de adoración a nuestro Dios. Y todos vosotros que estáis ahí, pues también seáis bienvenidos en esta mañana a este hermoso culto de adoración. Así que vamos a tener una oración. Y quiero que inclinen vuestros rostros y vamos a orar a nuestro Señor Jesús. Oremos. Sí, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana porque tú eres nuestra roca, porque tú eres la razón de nuestro existir, de nuestro vivir. Te adoramos, Señor, porque eres la fuente de nuestro gozo, de nuestra salvación. Qué bueno poder decir, grande es tu fidelidad. Y qué hermosa es esta mañana, este nuevo día que hemos podido despertar y ver la luz de un nuevo día, Señor, y decirte gracias, 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 porque estamos con vida y podemos respirar y podemos alabarte así como las aves, Señor. Te alaban, todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Gracias, Señor, por darnos un día más y porque queremos estar, Señor, aquí junto a ti para sentir tu palabra, para cantar, para adorarte, para decirte, Señor, qué bueno eres. Gracias por cuidar de nuestras vidas, gracias por cuidar de nuestra familia, Señor. Y en medio de todo lo que estamos pasando, Señor, que tú te sigas manifestando, glorificando en nuestras vidas y nos sigas ayudando, animándonos a seguir adelante y ser victoriosos en ti, Señor, porque estamos contigo. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, gracias de nuevo, Señor. No tenemos palabras como agradecer tanta bondad, tanto cuidado, tanto amor, Señor, tanta misericordia para nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que están, Señor, presentes en esta mañana y vamos juntos a cantarte y a exaltar tu nombre y a sentir tu hermosa palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos juntos este domingo para disfrutar y a seguir aprendiendo. Y bueno, yo voy a plantearles nuevamente otra pregunta. Conforme cada domingo estamos siguiendo la serie y cómo nosotros también hemos podido reflexionar durante la semana acerca de lo que hemos aprendido el día domingo. Así que respecto a la enseñanza del domingo pasado, la pregunta es, ¿quién fue justificado? ¿El fariseo o el publicano? Nuevamente, ¿quién fue justificado? ¿El fariseo o el publicano? Entonces vamos a estar esperando sus respuestas en el chat, hermanos. Y ahora también vamos a pasar a la lectura bíblica con nuestra hermana Luisa, que se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Hola, buenos días, hermanos. Espero que el Señor nos bendiga esta mañana y me gustaría que abrierais vuestra Biblia, como ha dicho Loida, en Mateo del 5 y a ver, procedo a la lectura. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, hermanos, que el Señor os bendiga en esta mañana. Amén, que así sea. Buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a tomar este tiempo para alabar el nombre de nuestro Señor Jesús, darle gracias por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Así que vamos a venir esta mañana juntos a través de este medio para adorarle. Amén.
tesoro les guardarás a los que te eligen. Es tiempo de adorar. Es tiempo de dar tu corazón. Tal como estás y adora. Tal como estás ante tu Dios. Un día todos confesarán que eres Dios, todos se arrodillarán. Más grande tesoro les guardarás a los que te eligen. Un día todos confesarán que eres Dios, todos se arrodillarán. Más grande tesoro les guardarás a los que te eligen. Amén. Y venimos ante la presencia de nuestro Señor para darle gracias y pedirle que Él nos acompañe en esta mañana. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. No puedes notar a tu lado en ese mismo instante, no puedes sentir dentro de tu corazón, no puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, necesitamos más de ti cada día. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por tu amor, tu cariño, tu cuidado, Señor, y porque nos tienes aquí cada día, en cada momento. Te pido, Padre Santo, que sea una oportunidad más de poder acercarnos, y ahora que vamos a escuchar tu nombre, Señor, a través de tu palabra, que tú puedas obrar, Señor, y tocar nuestros corazones y nuestras mentes, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, y gracias por este tiempo de alabanza y adoración a tu santo nombre. Acompaña a cada uno de mis hermanos, Señor, en cada momento. Acompáñanos a todos, Señor, en nuestra salida y nuestra entrada, que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Es una bendición conectarnos a través de este medio para poder aprender más de la palabra del Señor. Nos damos a todos una cordial bienvenida y esperamos que juntos pues podamos edificarnos con la palabra esta mañana. Ya entendemos y sabemos que así como necesitamos comer un buen potaje o un buen trozo de carne y pan, bebida para alimentar este cuerpo físico, pues también necesitamos el alimento espiritual, que es básico e importante para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Y especialmente en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Estos tiempos difíciles que vivimos, esperamos y confiamos en el cuidado y en la provisión del Señor a lo largo de estos años, y no sabemos cuántos años el Señor nos tiene por delante, pero nosotros seguiremos confiando en sus promesas, confiando en su fiel cuidado y protección, y esa es la esperanza que todos nosotros los creyentes tenemos. Esta mañana voy a pedir que abráis vuestras Biblias al libro de San Mateo, capítulo número 5. En estos capítulos 5, 6 y 7, se encuentra el famoso sermón de Jesús, que lo que se le llama el Sermón del Monte. Y yo quiero compartir con vosotros una breve reflexión de los primeros 12 versículos de este
de este capítulo, Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Seguimos con la serie Jesús, su vida y ministerio. Entonces estamos viajando por los evangelios, estos 4 evangelios. Todavía no hemos tocado nada de Juan, pero ya llegaremos en algún momento. Y estamos pues aprendiendo acerca de cómo enseñó Jesús. Cada vez que yo leo los evangelios, ahora estoy en mi devocional diario en el libro de Lucas, siempre me impacta la autoridad, la sabiduría y la sensatez que tenía el Señor para responder a todas las preguntas, inquietudes de los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, todo ese grupo intelectual de gente que vivía en aquel entonces, y cómo asediaban y acechaban a Jesús tratando de pillarle en algún error, en algo para poder acusarle a fin de que fuera digno de muerte. Pero el Señor siempre salía victorioso, ¿no? Su sabiduría, pues, hermanos, sobrepasaba la de todos ellos, ¿no? Y de todos nosotros, y de cualquier persona en este mundo. Su inteligencia y sabiduría, pues, iba mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos entender. Por eso me encanta cada vez que a Jesús se presentan aquí los diálogos, ¿no? Su enseñanza era una enseñanza profunda, ¿no? Y tenía un contenido que alimentaba la vida espiritual de aquellos que le seguían, ¿no? Bueno, esperamos un día que nosotros también podamos estar en su presencia y poder escuchar sus maravillosas enseñanzas. Y todas aquellas dudas que nosotros tenemos ahora, pues estoy seguro que un día el Señor las va a responder con gozo, con alegría y explicando todas las situaciones que en algún momento hemos pasado en este mundo. Muy bien, primeramente encontramos aquí el lugar. Aquí menciona en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Normalmente, hermanos, era una costumbre en aquel entonces que los rabinos para poder enseñar tenían que sentarse. Era una costumbre de ellos. Nosotros normalmente estamos de pie. Pero lo que pasa es que nosotros enseñamos 20 minutos, 30 minutos, lo más 40 minutos. Pero las disertaciones y las enseñanzas de Jesús no eran de 5 minutos, eran de horas, ¿no? Y a veces duraba todo el día. ¿Recordáis cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Pues llegó la hora de la comida y toda la gente estaba allí y Jesús les dijo, dadles de comer. Señor, ni 200 denarios de pan sería suficiente para esta multitud de gente. Entonces, pues ya recordáis vosotros lo que hizo Jesús con los 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas de desperdicios, ¿no? De lo que sobró. Cosa extraordinaria, ¿no? Cómo el Señor mostró su gran poder de poder proveer para aquella gran multitud. Así que, pues por esa razón el Señor se sienta aquí, según lo que dice aquí el versículo 1, en un monte y pues vinieron a él, dice, sus discípulos. Y aquí yo tengo un cuadro del Sermón del Monte, ¿no? Este es el lugar tradicional cerca de Capernaum, donde Jesús se supone que subió a este monte y desde ahí enseñó a la multitud, a sus discípulos. Entonces le llaman la montaña del sermón, ¿o no? La montaña de las bienaventuranzas, que realmente no es una montaña, sino era como una colina. Pero debido a que era apropiado para Jesús estar en lo más alto y que la gente pudiera escuchar su voz, pues desde ahí él compartió esta enseñanza. Así que vino la multitud, la gente estaba ahí, seguramente se sentó ahí en esta colina y pues empezaron a escuchar las palabras del Señor. Y aquí encontramos estas bienaventuranzas, ¿no? Son varias bienaventuranzas, 9 bienaventuranzas.
Y yo quiero que veamos brevemente cada una de ellas. Primero, en el versículo número 3, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué clase de gente se está refiriendo aquí Jesús? ¿Los pobres económicamente? Me parece que no, porque aquí está hablando de otra clase de pobreza. Aquí está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados aquellos que tienen una necesidad espiritual, que demuestran una necesidad espiritual, una necesidad del perdón, una necesidad porque están en búsqueda del Señor, unas personas que no confían en sí mismos, ¿no? Que no se atribuyen una autosuficiencia, sino que se aferran a Jesucristo como la única fuente de seguridad y felicidad. Se someten al Señor como el Rey soberano de este reino. Entonces, los pobres aquí está hablando de alguien que tiene y demuestra una necesidad espiritual. En algún momento tú y yo mostramos esa necesidad y buscamos al Señor, o alguien nos habló del Señor, o alguien nos regaló una porción de la Biblia, y fue así como nosotros llegamos a conocer al Señor. La segunda bienaventuranza está en el versículo número 4. Bienaventurados, dice, los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Es decir, los que están pasando por algún momento difícil en su vida, como la muerte de un ser querido, la disolución de un matrimonio, el hijo que se ha perdido por las drogas o por el alcohol, la pérdida del empleo. Pero también creo yo, aquellos que lloran aquí se refiere a aquellos que por su situación espiritual, por su pecado, por la ofensa que han hecho al Señor, por quizás el dolor por su fracaso, están llorando, ¿no? Y por eso dice aquí la palabra del Señor, esas personas que lloran, ya sea porque pues están con una necesidad grande o porque están pasando alguna tribulación, alguna situación difícil, dice la palabra de Dios que en el reino del Señor ellos van a recibir consolación. Ahora, aquí el Señor está hablando de principios para todos aquellos que seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creo yo que estos principios fueron válidos en el tiempo de Jesús y siguen siendo válidos para el día de hoy. Algunos interpretan estas bienaventuranzas para el futuro, pero yo pienso que esto debemos de aplicarlo en el presente. Porque en la medida que nosotros tenemos y demostramos una necesidad de Dios, o lloramos porque a veces nos sentimos culpables, que hemos fallado al Señor o hemos desobedecido su palabra, en ese sentido nosotros mostramos ese lamento o esa tristeza o ese dolor. Por eso dice aquí la palabra del Señor en el siguiente versículo, ¿no? El versículo número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, ¿quiénes son los mansos? Bueno, realmente manso es sinónimo de humildad, de ser humilde. Y como alguien dijo, es la primera letra del alfabeto cristiano. La palabra manso en la Biblia significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. Son aquellos que evitan el orgullo y la soberbia. En la palabra del Señor se menciona que en el tiempo del Éxodo,
Moisés fue el hombre más manso y humilde de su época. Al principio no fue así, ¿no? Al principio no era manso, no era humilde. Nada menos que era el hijo de la hija del faraón, ¿no? Tenía grandes títulos. Pero el Señor le permitió, después de sus primeros 40 años en Egipto, le permitió emigrar. Lo echaron, lo expulsaron de Egipto. Y él tuvo que trabajar como pastor de ovejas por 40 años. Esa época fue cuando el Señor moldeó su carácter, ¿no? Moldeó su pensamiento, sus actitudes, sus acciones. Y finalmente, después de 80 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto con Jetro, su suegro, cuidando las ovejas, el Señor lo llamó para la gran comisión de poder liberar al pueblo de Israel, lo que se conoce como el Éxodo. Pero tuvo que pasar 80 años en preparación, preparando, puliendo ese carácter. Por eso, hasta en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era manso, ¿no? Era un hombre tranquilo, era un hombre humilde, porque ahí es como se pudo describir ese carácter tan fantástico que tenía él, un carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. Ninguna pretensión tenía de erigirse como el rey de Israel, de ninguna manera. Él fue un profeta de Dios y sirvió a su pueblo hasta el último día. Pero también la palabra del Señor, ¿no?, menciona que Jesús es humilde, es el supremo ejemplo de lo que es la humildad. En Mateo 11:29 dice: aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Sin duda, hermanos, que Jesús, aunque era el rey y señor de señores y sigue siendo, en el tiempo cuando él estaba aquí en la tierra, nunca pretendió más allá de lo que él era. Mostró humildad y mansedumbre durante su tiempo de ministerio. ¿No os parece eso fantástico? Esto es todo lo contrario a lo que el mundo practica, ¿no? El mundo dice, los dichosos, los bienaventurados, son los rígidos, son los astutos, son los ricos, los poderosos, los que pueden engañar fácilmente a la gente. Esos son los grandes en el mundo. Pero en el mundo de Dios, la humildad y la mansedumbre es, digamos por así, el sello de distinción de los que siguen a Jesucristo. En el versículo número 6 encontramos la otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Esa palabra bienaventurados es una palabra muy importante en este pasaje, estos primeros 12 versículos, porque en cada versículo se menciona la palabra bienaventurados. Esa palabra significa dichoso, feliz, favorecido, bendito, afortunado, contento, ¿no? Toda la palabra esta bienaventurado significa eso. Viene de un término griego que es makarios, y de ahí viene esa palabra lo que significa, ¿no? Una persona dichosa, una persona feliz, una persona favorecida, bendita, afortunada, contenta, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice bienaventurado, está diciendo dichoso o dichosa la persona, ¿no? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primero, sería la sed por la justicia personal, ¿no? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia por tener y mantener una vida recta y una vida de santidad. Pero al mismo tiempo tienen serlo para que esa vida pueda ser extendida y pueda ser llevada más allá de su propia familia, de su propio vecindario. Entonces, habla de dos aspectos, de su vida personal, su vida recta y de santidad,
pero también su anhelo de extender ese reino de Dios en todo el mundo. Esas son las personas que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Que tienen un deseo no solamente de mantenerse bien con el Señor, sino que sea conocido el Señor en todas las naciones. En el versículo 7 encontramos, dice, en la otra bienaventuranza, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia se puede traducir como el amor puesto en acción, ¿no? Y describe el carácter de una persona que es realmente sensible a las necesidades de otros, que se identifica con ellos y responde con los recursos que tiene a su alcance para aliviar o satisfacer la necesidad de otras personas. Aquellos los que son misericordiosos son aquellos que no solamente piensan en sí mismos, sino también piensan en el prójimo, aquellos que tienen una necesidad, que puede ser una necesidad espiritual, es decir, que no conocen al Señor, o puede ser una necesidad material, o una necesidad de apoyo moral, ¿no? Especialmente ahora en estos tiempos, que antes, hermano, pues nos dábamos 2 besos o abrazos y todo, pero ahora no podemos. Y muchas personas como yo nos hacen falta los abrazos, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, cariño, dame un abrazo, le digo yo, ¿no? Y ahí Loida viene y me da un abrazo y yo le doy un beso y todo eso, ¿no? Porque uno necesita el contacto físico, pero hay personas que necesitan nuestra mano, nuestra ayuda. Y si tú tienes algo, hermano, pues comparte con ellos. Un abrazo, ¿no? O un saludo por WhatsApp, ¿no? O un mensajito breve de buenos días. Yo una cosa que hago, hermanos, es siempre enviaros un versículo de la Biblia. Para mí, hermanos, no hay cosa más importante que enviar a vosotros un regalo cada día. Yo os envío ese versículo. Sé que a veces satura nuestro teléfono, ¿no? Porque nos llega un montón de imágenes o vídeos, ¿no? Yo lo entiendo. Pero tú puedes leer ese versículo y meditar en su contenido. Y si quieres, luego lo borras, pero por lo menos que tú lo leas, ¿no? Porque yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y que puede traspasar lo más profundo de nuestro corazón y darnos esperanza y aliento durante este tiempo. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que ponen el amor en acción, ¿no? Que ayudan, que están dispuestos a compartir algo con aquellos que tienen alguna necesidad. El versículo 8. De todos, hermanos, este es el que a mí me encanta. Perdonad, yo sé que todos los demás son muy importantes, pero a mí me encanta porque este versículo lo aprendí cuando yo era niño. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Uy, hermanos, yo repetí ese versículo no sé cuántas veces, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo puede uno llegar a tener un corazón limpio si vivimos en este mundo de pecado? ¿Cómo? Primero debe nacer uno de nuevo a través del poder y la regeneración del Espíritu Santo. Es cuando tú vienes a Jesús y le dices, Señor, reconozco mi pecado, me arrepiento y te pido que entres a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Porque si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Claramente se lo dijo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir venir a Jesús y reconocer tu pecado y tu necesidad y pedir que Él perdone tus pecados y le invites a que entre a tu corazón y te haga una nueva criatura. No hay otra forma, no hay otra fórmula. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Son aquellos que han reconocido su necesidad espiritual, han buscado a Jesús, el único medio de salvación, y
pues sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Yo espero que sí. Si no, hoy es el día de salvación, como dice la palabra del Señor. Si tú no estás muy seguro o segura, ahí en la habitación, en lo privado de tu habitación, cierra la ventana, la puerta o lo que tú tengas, arrodíllate, invoca el nombre del Señor, invita a que Jesús entre a tu vida, que te transforme, te perdone, y entonces podrás nacer de nuevo. No hay ninguna fórmula en este mundo que pueda limpiar el corazón de una persona. No hay, hermanos. Ni practicando una religión, no. La única forma es un nuevo nacimiento. Por esa razón la Biblia dice que a los suyos vino, Jesús dice a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo más importante. Necesitamos recibir y apropiarnos de ese regalo que Dios está ofreciendo a las personas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No te gustaría a ti ver a Dios algún día? Esa es mi esperanza. Y por eso caminamos cada día con el Señor, con la esperanza de verle un día. No hemos tenido el privilegio como lo hicieron los discípulos, los apóstoles, cuando estaba Jesús aquí en la tierra, que pudieron oír y verle y tocarle. Una de las cosas que más admiro del Señor era su compasión por las personas. ¿A cuántas personas sanó Jesús? ¿A cuántas personas liberó de los demonios a las personas que estaban atormentadas por los demonios? Es incontable la multitud de personas, porque el Señor tenía compasión. Él quería que la gente pudiera recibirle, no solo de palabras, sino de corazón. Por eso es que aquellos discípulos que nacieron de nuevo por el poder del Espíritu Santo, ellos pues siguieron al Señor hasta la muerte, ¿no? Como Esteban, que fue lapidado sin ninguna razón, ¿no? O Jacobo, el primero de los apóstoles, ¿no? Que fue pasado por espada. Y así los demás apóstoles, todos ellos, hermanos, sufrieron. Ya no construyeron grandes palacios o grandes templos, no. Ellos se dedicaron a predicar la palabra de Dios y en el proceso murieron. Fueron perseguidos, fueron mártires. En el versículo 9 encontramos, dice la otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Son los que siembran la paz entre su familia, entre el vecindario, entre sus compañeros de trabajo. El mundo, hermanos, considera la paz, ¿no?, como la ausencia de conflicto, es decir, cuando no hay guerra. Si fuera así, el cementerio creo yo que sería el mejor lugar, ¿no?, de perfecta paz. Pero yo creo que la paz va más allá que eso. La paz es más bien una armonía y tranquilidad en el corazón para con Dios y con los semejantes. Los judíos siempre se saludan con shalom, ¿no?, esa palabra que significa paz. Y es la expresión de un deseo por las bendiciones de Dios sobre esa persona. Cuando ellos dicen shalom, están pidiendo la bendición completa sobre esa persona que están saludando. Dios es conocido como el Dios de paz. Jesús es el príncipe de paz, según Isaías 9:6. Y su venida, queridos hermanos, ha traído paz a los hombres de buena voluntad. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz, tener paz. Pero en estos tiempos, hermanos, ese producto es tan codiciado. ¿Quién puede tener paz en este mundo lleno de maldad, de rencor, de odio? ¿Cómo tener paz? Pues aquí dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque su paz ha venido a nuestras vidas. Sí, aunque tú estés en medio de una tribulación, la paz del Señor está contigo, te acompaña siempre, porque su presencia está siempre con nosotros. En el versículo 10 encontramos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿no? Los que padecen persecución. Ay, hermanos, durante 21 siglos la iglesia del Señor ha sido perseguida de una u otra forma. Miles y miles de creyentes han sufrido persecución por causa de su fe en el Señor. La otra bienaventuranza que encontramos aquí, dice la palabra del Señor, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra vituperar, como menciona aquí el versículo 10, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Esa palabra vituperar significa insultar, reprochar, criticar, menospreciar, reprender, censurar. Yo no sé, hermanos, cuántas veces has sufrido tú por tu fe, ¿no? Por seguir al Señor. Hace muchos años, un hermano que ahora ya está con el Señor, se llamaba Samuel, de la iglesia en Sabiote. Él nos contaba su historia, ¿no? Cómo sus padres fueron perseguidos. En la época después de la guerra civil, los creyentes fueron perseguidos aquí en España, ¿no? Muchos perdieron sus posesiones, su trabajo, sus empresas, etcétera, etcétera. Pero él nos contaba un incidente, ¿no? Que como el templo de ellos fue cerrado en Sabiote, Sabiote es un pueblo que está al lado de Úbeda, en la provincia de Jaén, ellos tenían que hacer los cultos entre las olivas del campo. Y allá se juntaban los hermanos. Y él dice, una ocasión, ¿no? Estábamos bautizando a algunos hermanos, ¿no? Y de repente llegó ahí la Guardia Civil y todos los creyentes terminaron en la cárcel. Los hermanos que habían venido de Úbeda, pues por ser visitas a ellos los liberaron. Pero todos los que eran de Sabiote, pues fueron a la cárcel en Jaén. Y ahí pasaron varios días, ¿no? Y el trato inhumano que recibieron. Luego otra historia de uno de nuestros hermanos ahí, uno de los ancianos de la iglesia de Úbeda, que se llama Paco Salido. Él nos contó la historia de su abuelo, que se llamaba Paco, ¿no? Francisco Salido. Ahora está con el Señor. Y él nos contaba cómo su padre, cuando aceptó el evangelio, cuando aceptó al Señor con convicción, cómo fue menospreciado en la sociedad. Y cuando él murió, hermanos, cuando él murió, el testimonio que había dado fue tan impactante que llegó una multitud de gente a su funeral.
Aunque el párroco, el cura del pueblo, había prohibido ir al funeral de Francisco, la multitud no obedeció, sino que acompañó, porque Paco era muy conocido en el pueblo de Úbeda. Pero cuando llegaron a la puerta principal del cementerio, el guardia dijo: no, vosotros no podéis entrar aquí al cementerio. Está prohibido para los protestantes. No se puede aquí enterrar un protestante. Tenéis que ir en la parte de atrás del cementerio, donde entierran, donde sepultan a los ahorcados, ¿no? A los asesinos, a los suicidas. Allá tienen que ir. Y ellos tuvieron que rodear el cementerio y estaba lloviendo y el lodo, el barro, hermano, una cosa espantosa. Las mujeres pues dejaron ahí sus zapatos, ¿no? Porque bueno, tenían que andar en el barro. Y luego cuando llegaron a esa puerta tan pequeña, no podían poner el féretro de forma horizontal como iba. Tuvieron que ponerlo en forma vertical para que pudiera entrar en esa puerta tan pequeña. Y ahí sepultaron a este hermano. Pero su testimonio fue tan grande, hermanos, porque cuando él murió, su sueño era que sus hijos y sus nietos pudieran conocer al Señor. Y cuando él murió, su testimonio fue tan grande que, pues, su nieto, que ahora se llama Francisco, él pues aceptó al Señor y empezó a asistir a la iglesia y ahora es uno de los ancianos de la iglesia. Vosotros creo habéis conocido a su primo, el hermano Paco Hidalgo, que ha venido algunas veces a predicar aquí a Illescas. Pero hermanos, el testimonio de este hermano fue tan grande. Sufrió persecución, menosprecio y rechazo, pero se mantuvo fiel, ¿no? Por esa razón el versículo 12 dice: gozaos y alegraos. ¿Por qué vamos a gozarnos y alegrarnos en medio del sufrimiento? Porque el Señor menciona aquí las razones. Primero él dice: el reino de Dios les pertenece a ellos, a mis hijos que han sido perseguidos, a ellos les pertenece. 2, dice: tendrán una recompensa grande en los cielos. Y 3, porque forman parte de ese grupo selecto, ¿no?, de los profetas que fueron perseguidos. Aquellos que hemos sido perseguidos, o tú, mi hermano, si has sido perseguido, tal vez, yo no sé si de forma física, pero puede ser perseguido de forma moral, de forma social, de forma intelectual. Hoy, hermanos, en nuestros países, en los países ahora, ¿cuánta persecución hay? ¿Cuánta persecución? En Corea, los creyentes son enviados a campos de concentración, ¿no? Sufren y la mayoría de ellos está muriendo allí. Son miles de creyentes que por haber abrazado el evangelio, pues los han enviado a campos de concentración. O en México, cuando alguien acepta al Señor en algunas comunidades, no en todo México, pero en algunas, los expulsan, los echan del pueblo, de la comunidad, y pierden su casa, pierden sus parcelas. En la Constitución de México hay libertad de culto, pero en la práctica no. O en Guatemala, hermanos, cuando empezaba la predicación del evangelio, ¿no?, en los años 40, había persecución. Y aquí en España, hermanos, la historia de España, Dios mío, cuántos creyentes, ¿no?, en el siglo XVI, por la Santa Inquisición, que de santa no tenía, ¿no?, la Inquisición española, que persiguió a los creyentes y eliminó todo foco de los creyentes, de los grupos que tenían sus reuniones, ¿no?, que lo hacían de forma clandestina. ¿Cuántos miles, ¿no?, murieron por su fe? Por eso dice aquí la Biblia: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros. Gracias a Dios, hermanos, nosotros que vivimos aquí, en la comarca de la Sagra o en la provincia de Toledo, yo no he sido perseguido, ¿no? Yo tengo aquí, en un sentido, libertad de poder predicar la palabra de Dios. Yo todavía no he sido llevado a la cárcel. Vivimos en un cierto periodo, pero sabéis, hermanos, que cuando hay persecución, es cuando la iglesia se purifica. Es cuando se fortalece el testimonio y produce un crecimiento numérico en la iglesia del Señor. Cuando todo está tranquilo y relajado, como que la fuerza de la iglesia baja. Pero cuando viene persecución, la iglesia del Señor se purifica. El testimonio de los creyentes se fortalece y la iglesia crece. ¿No os parece a vosotros eso algo extraordinario y paradójico? Donde más crece la iglesia es donde hay persecución, no donde hay bonanza y paz. La iglesia del Señor necesita experimentar una persecución. Yo no sé si ahora la pandemia es como un tipo de persecución, porque nos ayuda a confiar más en el Señor y en sus promesas, a depender más de Dios, a refugiarnos en Él día tras día, porque no sabemos si mañana podemos pillar el virus y que pueda haber consecuencias a nuestro cuerpo y que terminemos en el hospital y en el cementerio. De que no, hermanos, ahora la vida depende de un hilo. Tú vas ahí a la farmacia o a hacer tus compras en el supermercado y no sabes, o en la calle te cruzas y alguien te puede pasar el virus. Ahora la vida depende de un hilo, ¿no? Yo tengo amigos en otros países que han sufrido y algunos ya están con el Señor. Dios permite pasar ciertas circunstancias a la iglesia del Señor con el propósito de animarla, purificarla y que nuestro testimonio siga adelante. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas bienaventuranzas que dejaste para nosotros. Cada una de ellas tiene una riqueza tan grande y nos impulsa y nos anima a seguir. Ayúdanos, Señor, a extender nuestro brazo de misericordia para aquellos que tienen alguna necesidad, pero sobre todo la necesidad más urgente, que es la necesidad espiritual, la necesidad de que la gente escuche tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de las buenas noticias, que en medio de esta pandemia mundial, en medio de la escasez, en medio de la inseguridad, en medio de un mundo, Señor, convulsionado con tantos problemas, ayúdanos a ser portavoces valientes de las buenas nuevas de salvación, que podamos decir a la gente que en Jesús hay esperanza y que todos aquellos que vienen a Él pueden llegar a ser parte del reino de Dios. Ayúdanos, Señor. No permitas que nuestra fe decaiga en este tiempo. Ayúdanos a depender más de ti, día tras día, a confiar más en ti, Señor, a leer más tu palabra y a orar más tiempo.
para que toda la gente que está sufriendo ahora, esa gente también pueda conocerte de forma personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Esperamos vernos en la próxima transmisión, si el Señor así lo permite. La paz del Señor sea con todos. Shalom.